Bienaventurado sea el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita. Con fe y con amor, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. El que teme a Jehová nunca resbalará. El que teme a Jehová fuerte será. Su justicia. Muy buenos días a cada uno de ustedes una vez más. Estamos listos para el inicio de esta nueva secuencia titulada El cuerpo como escenario del gran conflicto. En la sesión anterior hemos visto la primera parte de este tema. Hoy tenemos la siguiente parte, una situación bastante profunda que vamos a ver en esta ocasión. La canción decía, ¿no? El que teme a Jehová. Bienaventurado el que teme a Jehová. Interesante la letra de este maravilloso coro que nos deleita siempre cada viernes, que nos acompaña aquí con su melodía. Mis queridos, en la primera parte hemos visto todo lo que hoy apareció desde, aquí está, ¿sí? Es la nueva guía alimentaria para los estadounidenses desde el año 25 al año 2030, presentado por el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., como parte del movimiento Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable. Es interesante este título. Hagamos que nuevamente nuestro país, nuestra nación, vuelva a ser saludable. ¿Ah? Pero esto habíamos ya comentado en la sesión anterior. Si usted no lo ha visto, le aconsejamos que vea la primera sesión de esto para que pueda comprenderlo. Sí, todavía tenemos por lo menos para un par de sesiones más, o de repente 3, porque la idea es que podamos entender a profundidad todo esta nueva norma titulada Hagamos que Estados Unidos, hagamos que el pueblo, la nación vuelva a ser saludable. Tal vez podemos decir, pero eso ¿qué nos interesa? Está hablando del país. Pero yo voy a cambiar en esta ocasión el título y voy a decir, hagamos que el pueblo, la iglesia adventista, vuelva a ser saludable. ¿Y por qué lo digo esto? Vamos a ver más adelante una historia bíblica contada ya en el libro de los Números, capítulo 11, que nos va a hacer comprender lo que realmente pasó en la historia y lo que realmente hoy está pasando, lo mismo, la misma situación, hoy está pasando con la iglesia, con el pueblo de Dios, porque nos estamos dejando llevar por costumbres babilónicas, egipcias. Es por eso, donde los adventistas del séptimo día son responsables de la pandemia de diabetes y obesidad en los Estados Unidos. Miren lo que hay un ataque aquí contra la iglesia. Somos culpables, pero no es un ataque de persecución, ojo. Muchos pueden decir, oh, la iglesia está comenzando a ser perseguida, atacada. No es exactamente eso. Qué bonito fuera que nos atacaran y nos persiguieran por hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vamos a seguir analizando. Esa es la pirámide inversion que veíamos la semana pasada. Cómo se invirtió la pirámide. Ahora, ¿será esto cierto?
Según el relato bíblico del libro de los Números, capítulo 11, los israelitas, cansados de comer solo maná durante su travesía por el desierto, lloraron y exigieron, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Verduras, ¿no? Fruta. Señor, extrañamos comer nuestra verdura, nuestra fruta, nuestra agua. Así es la historia bíblica, ¿no? Cansados de comer solo maná. Es interesante realmente esta frase, ¿sí? Y exigieron y lloraron, dice la historia bíblica. La vamos a leer en unos minutos. Recordando con nostalgia, otra frase que tomar en cuenta, recordando con nostalgia la comida de Egipto. Y decíamos hace unos minutos atrás, en la iglesia, en el pueblo de Dios, está pasando lo mismo. Ay, cuando yo estaba en el mundo, nos íbamos aquí, nos íbamos allá, hacíamos fiesta, los palos, las yunzas, los cumpleaños, los quinceañeros, yo era el alma de la fiesta y cómo saltaba y bailaba y me sabía hacer muchos pasos y la gente me aplaudía y nos buscaban y nos llamaban y nos emborrachábamos al punto tal, queridos, costumbre del mundo. Pero hoy ya no, pues estoy en la iglesia. Y lo decimos con qué pena, con qué lástima, con qué lamento. Ni siquiera en nuestras conversaciones debería existir ya más aquellas frases. ¿Qué sentido tiene? ¿Acaso no te estás preparando para el cielo? Entonces, ¿por qué tienes que venir a recordar tu pasado, tu vida pasada, tus desórdenes alimenticios, tus desórdenes de salud? Y nos peleamos con fulano y con sultán, no me acuerdo qué hacemos acá, nos terminamos presos. ¿Qué tiene que ver eso con tu crecimiento espiritual? Es porque aún no hemos sido convertidos en su totalidad. Es porque aún todavía guardamos recuerdos egipcios, recuerdos babilónicos, recuerdos sodomitas, aún todavía lo tenemos muy bien guardados. Y como no tenemos una comunión con Dios, como ya hemos mencionado durante toda la semana, como nos cuesta tener ese encuentro con Dios cada día, entonces es esto lo que se posa en vuestras mentes. Dios respondió a sus quejas enviando codornices. Ah, Dios es bueno, Dios envía milagros, Dios hizo un milagro. Esto no fue ningún milagro de Dios, mis queridos. Era tanto la queja, era tanto el clamor de este pueblo que Dios dijo, "Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Está que se queja demasiado. Está que llora, está que se lamenta, dice que no tiene que comer. Así dice el texto. Vamos, léalo usted con detenimiento. Números capítulo 11. Lloraron y dijeron, Señor, no tenemos nada que comer. Aunque su insatisfacción generó la ira divina debido a la falta de confianza y gratitud. ¿Por qué nos pasa esto, muchachos? Porque perdemos la confianza en Dios por nuestra ingratitud a Dios. Comemos esto y comemos lo otro y llenamos y llenamos y llenamos a nuestro pobre cuerpo como si fuera una alforja de ciego, como dice una frase de nuestra región. Llenamos y llenamos sin darnos cuenta lo que está usted almacenando en su cuerpo, en su organismo, lo que está llevando a su sangre. Hace 6 años atrás,
El mundo vivió una de las peores situaciones. Han habido otras situaciones en la historia, han habido otras plagas, por así decirlo, otras, eh, a lo largo de la historia han habido momentos donde la población ha sufrido mortandad por diferentes eh, situaciones de salud que se presentaron. Pero hace 5 o 6 años el mundo entero vivió la peor catástrofe de su historia. Y usted y yo lo recordamos y lo conocemos porque muchos de nosotros hemos perdido amigos, familiares. La pregunta es, ¿por qué sucedió esto? Ojito con lo que voy a decir en esta ocasión. ¿Por qué sucedió esto? Vamos a leer el texto donde usted va a entender por qué sucedió esta situación de hace 6 años atrás. ¿Por qué se dio? ¿A consecuencia de qué? ¿Resultado de qué? Porque esta historia se repitió nuevamente. Le pasó a este pueblo que se quejaba, que lloraba, que exigieron, que recordaba con nostalgia. Estaban quejándose, estaban murmurando. Murmurar contra Dios es el peor pecado que el ser humano puede cometer. ¿Por qué? Porque eran una multitud mixta y se quejaron amargamente y desearon comer carne. Muchas veces se está infiltrando dentro de nuestra iglesia. Hay mucha multitud mixta que, por cierto, no ama a Dios, no teme a Dios y que nosotros muy bien somos expertos en escuchar a esta gente de la multitud mixta. Corremos tras sus seminarios, tras sus mensajes. No, es que acaba de decir, eres doctor y nos acaba de decir que hay que comer esto, hay que comer lo otro porque es bueno para la salud, que aunque sea un poquito, una pizca. Dime, ¿es verdad o no es verdad que eso es lo que te dicen a través de las redes, a través de los, muchas veces, seminarios? Y que nosotros sabemos que está mal, pero les abrimos las puertas a que tomen muchas veces los púlpitos para que nos hablen de los desórdenes alimenticios que se hacen allá afuera. Y nosotros que que estamos más para allá que para acá, rápidamente como nuestra mente tan capaz que rápidamente logra captar esto y no nos olvidamos de esto y defendemos a capa y espada estas costumbres porque eran una multitud mixta. Ellos habían permitido que la multitud mixta tomara el control de la nación. Estaban siempre dejándose llevar por la multitud mixta. Cuidado, mi querido hermano, que te estás dejando llevar por la multitud mixta, porque la multitud mixta simplemente te lleva a quejarte de Dios, a llorar amargamente, a desear lo que no tienes que ingerir a tu cuerpo, porque dice el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que si coméis o bebéis, hacedlo para la gloria de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, mi querido hermano, amigo, ¿Dios estará contento que vuestro cuerpo ingieras lo que no tienes que ingerir? ¿Estará Dios mirándonos desde el cielo? Y muchas veces, y voy a decir una frase que dijo un hermano hace muchos años atrás,
Muchas veces ni siquiera le pidas a Dios que bendiga lo que te va a hacer daño, porque Dios no va a bendecir lo que daña tu salud, lo que te mata. A veces en las reuniones colocamos ahí unas botellas de color, aquellas botellas que cuando vacías al vaso, bota burbujas, bota gas. Ya lo dije hace algunos días atrás. En un reciente estudio científico, se llegó a la conclusión de que alrededor del mundo más de 140 millones de personas han muerto por consumir este producto, que usted muchas veces lo lleva a su mesa para sentar el almuerzo, para brindar por el cumpleaños. Recién se descubrió. Es un informe científico, médico. Y sin embargo, nosotros, a pesar de que sabemos, a pesar de que se nos los dicen, aún no tomamos conciencia de esto, porque nos estamos dejando llevar por la multitud mixta. ¿Sí? Bien, vamos al texto. Vamos al libro de Números, capítulo 11. Aquí vamos a encontrar 2 hasta 3 sucesos que nos vamos a explayar en esta mañana. El versículo 1. Miren lo que dice el versículo 1. Solamente voy a leer algunos textos claves de este capítulo. Usted puede leerlo con detenimiento todo el capítulo. Miren lo que dice el versículo 1. Un día los israelitas se pusieron a murmurar contra el Señor. ¿Qué decíamos anteriormente? Se estaban quejando, estaban murmurando de Dios. ¿Sí? Los israelitas, su pueblo, su nación, aquellos que sacó Dios desde la esclavitud de Egipto, que los llevó por el desierto, que los hizo cruzar el mar en tierra seca, que les dio de comer, les dio de beber agua, que les dio comida, que les dio ropa, les dio calzado, aquel Dios que cuidaba de ellos día y noche, que les daba la luz, les daba la sombra durante el día a través de la nube. No contentos con eso, se pusieron un día, dice el texto, a murmurar contra el Señor, debido a las dificultades que pasaban. La pregunta, mi querido hermano, en esta mañana es, ¿qué dificultades estaba pasando el pueblo de Israel? A ver, me gustaría que algunos hermanos que son muy entendidos colocar en los comentarios ahí, ¿sí? Escribir ahí en la caja de comentarios de YouTube las dificultades que estaba pasando el pueblo. Si tuvieras el texto mucho mejor, te la voy a agradecer. Dice el texto, se pusieron a murmurar contra el Señor debido a las dificultades. Es importante poder notar esto, qué dificultades estaba pasando el pueblo de Israel. ¿Hay algún texto en el Antiguo Testamento que dice que Dios los estaba matando de hambre de repente? Porque eso sí debe ser una dificultad. Una dificultad es que de repente no hubiera tenido agua, que hubieran pasado días y semanas de repente de sed. ¿Hay algún texto? ¿Alguien me puede corroborar con algún texto? Colóquenlo en la caja de los comentarios de YouTube para poder analizarlo en la siguiente sesión. Al oírlos, el Señor se enojó mucho y les envió un fuego que encendió los alrededores del campamento. Dios se enojó
porque estaban murmurando contra Dios. Es un grave pecado, mis queridos, murmurar contra Dios. Hoy Dios no te va a mandar fuego. Puedes murmurar, puedes quejarte, puedes decirle, Dios, mira, tienes que comer, no pasas hambre, pero estás quejándote de Dios porque eres necio. Leíamos hace un par de días atrás al publicano y al fariseo. Veíamos la actitud del publicano, o perdón, del fariseo. ¿Y qué decía Lucas? ¿Recuerdan el texto de Lucas? Capítulo 18, si no se me va de la mente. Jesús, ¿qué dijo? Este hombre oraba consigo mismo. Este hombre oraba para él. Este hombre oraba y su oración iba al techo, rebotaba en el techo y regresaba a él mismo, pero no llegaba hacia el cielo. ¿Por qué? Porque su oración era una oración necia. Y habíamos hecho ahí la reflexión que muchos de nosotros estamos cayendo en esta situación de las oraciones necias. Señor, sana mi familiar, Señor, quítame el cáncer, Señor, quítame la diabetes. Pero no estamos actuando. Señor, quítame. Queremos que Dios obre el milagro de quitarnos la enfermedad. Pero no le pedimos a Dios, Señor, mira, yo sé que este desorden alimenticio me está llevando a ese problema de salud. Soy consciente que el consumir esto y lo otro está dañando mi salud. Señor, ayúdame, por favor, a soportar, a quitar este deseo de mí. Pero sí le pedimos a Dios que haga el milagro. El hermano fulano está en cama UCI, está en el hospital, le van a operar de esto y lo otro, y le han detectado un cáncer, y la iglesia se reúne para hacer vigilia, para hacer ayuno por la salud de su hermano. Mi querido hermano, déjame decirte en el nombre de Dios de que esos son peticiones necias. Pero hermano, tenemos que ser congruentes con la gente, tenemos que ayudar a los hermanos. Sí, es cierto, yo no estoy contra eso. ¿Por qué te digo que son peticiones necias? Porque lo primero que tiene que pasar en el hermano que le acaban de detectar que tiene un cáncer es de que él tiene que tomar la decisión, tiene que comprender lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 y capítulo 10. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 6, 19 y 20? ¿Y qué dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31? Te dejo la tarea para que lo leas. ¿Qué dice? Es lo primero que tenemos que hacer. Es lo primero que la iglesia tendría que hacer, que el hermano que le acaban de detectar tendría que hacer. Y después de esto, el milagro de Dios va a tener resultado. Porque ahora estoy entrando en un contexto de obediencia. El hermano tiene que ir primeramente a Dios, ahí donde está postrado en su cama, mientras que tenga conciencia, mientras que todavía pueda tener raciocismo, tiene que tomar conciencia de su pecado, de su error, de lo que ha hecho, de su desorden alimenticio que ha llevado por años. Y tiene que pedirle perdón él a Dios en primer lugar. No es que la iglesia tenga que ponerse de rodillas toda una noche. Es mi decisión en primer lugar. Yo tengo que hacer mi parte. Lo que la iglesia va a hacer es me va a ayudar a que mi petición, mi clamor, mi arrepentimiento me va a ayudar para que tome fuerza, para que mi decisión que acabo de tomar tome fuerza. Eso es lo que va a ayudar, pero la iglesia no va a orar por mí para que Dios perdone mi pecado. Y a veces caemos en este grave error. Estamos al igual que aquellos que dicen, que la Virgen María, que el sacerdote va a perdonar tus pecados. Estamos en la misma situación, solo que tienen diferentes
escenarios, pero el problema es el mismo. Vamos a interceder por el pecado del hermano. Eso es lo que está usted diciendo, o estamos diciendo cuando nos juntamos a hacer una vigilia o un ayuno por la salud de alguien. No estoy diciendo que no se debe hacer, hay que hacerlo, pero la primera persona, la víctima es el hermano que está enfermo y él tiene que tomar la decisión porque si no, no va a tener sentido que la iglesia ore, que la iglesia llore, no va a tener sentido. Porque nosotros no podemos orar para que el hermano se salve. ¿Me dejo entender? Porque de ser así estaríamos cayendo en un grave error de intercesión. Nosotros, no, entonces el hermano que muera y después que muere, como algunos lo hacen, vamos a orar para que el hermano se salve. ¿Estamos? Ah, no, eso no es bíblico. Y tampoco es bíblico que hay que comenzar a orar por el hermano que es desobediente. ¿O sí? Colócame en la caja de los comentarios. Dime que estoy fuera de contexto. Dime que estoy medio loquito ya. Dame un soporte bíblico frente a esto. Dame un comentario que tenga peso con respecto a esto. Dios se enojó mucho contra este pueblo desobediente que estaba murmurando contra Dios. Lamentablemente, hace 6 años atrás, hace 5 años atrás, mucha gente, muchos hermanos murieron. Fueron al descanso. ¿Pero por qué? Porque Dios así lo quiso, porque fue el plan de Dios. Vamos a seguir leyendo el texto para poder encontrar la respuesta a esta pregunta. Entonces, primera situación, estaban murmurando contra Dios debido a las dificultades. Ojo, note bien, coja su Biblia, enmárquelo, colóquele un marcador ahí a ese texto, a este capítulo. A las dificultades que estaban pasando, y ya hicimos la pregunta, ¿qué dificultades estaba pasando el pueblo de Israel? ¿Había alguna dificultad? ¿Encontró usted alguna dificultad? Colóqueme en los comentarios, mis queridos. Colóquelo, le voy a agradecer. Porque aquí estamos para escudriñar, para comprender, no estamos para discutir. ¿Correcto? Estamos aquí para poder tener toda la claridad de lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Entonces, al oírlos, el Señor se enojó mucho y les envió fuego y incendió los alrededores del campamento. Y se vieron atacados por esto. Entonces el pueblo, versículo 2, gritó pidiendo ayuda a Moisés. Y Moisés en ese momento salió y rogó por ellos. Entonces el fuego se apagó. Ah, hermano, hemos orado, hemos hecho vigilia, calmó la tempestad. Pero ojo, había una desobediencia, habían murmurado contra Dios. Es un pecado gravísimo. Decíamos el día de ayer, hay cosas que Dios va a tener que tomarlos en cuenta y los tiene Dios muy bien escritos para el día del juicio. Y no voy a hacer de que aquellas cosas nos lleven al infierno. No voy a hacer que por aquellas pequeñas cosas que nosotros a veces en nuestro descuido los estamos ignorando o no queremos pedirle perdón a Dios por aquellas pequeñas cosas porque supuestamente ya recibimos el milagro, ya sanó la enfermedad. No voy a ser que por aquellas pequeñas cosas que en nuestro orgullo no le queremos confesar a Dios, un día tengamos que perder la vida eterna. Analiza. Así que Dios les permitió su deseo y la segunda vez que se quejaron de nuevo después de una pequeña muerte de carne hubo una plaga. Con esto lo vamos a ver más adelante. Pero lo que queremos tratar de que el pueblo se volvió a quejar por segunda vez. Vamos al versículo 4. Entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase. Ojo, decíamos, hablábamos de las multitudes mixtas.
Y el versículo 4 dice que entre los israelitas se habían mezclado gente de toda clase. Habían muchos egipcios que habían venido con el pueblo de Israel, pero vinieron por ver, vinieron porque, bueno, no había otra opción más y la única forma de salvar su vida, su familia, fue juntándose al pueblo de Israel. ¿Sí? Pero no estaban convertidos, no estaban convencidos realmente, y fueron este grupo de personas los quienes estuvieron siempre haciendo la vida imposible al pobre Moisés, porque no estaban convertidos, eran los alborotadores, eran los quienes estaban ahí viendo dónde está el error para alborotar al pueblo e irse contra Moisés y reclamarle a Moisés. Había muchos. Habían llegado a formar parte del pueblo, pero no porque realmente estaban amando a Dios, sino que se juntaron por miedo. Mi querido, hay muchos que han llegado hoy a la iglesia, que está en el pueblo de Dios, por miedo, pero aún no están convertidos. Y esa gente es la quienes está siempre alborotando, que de algún modo toman a veces ciertos privilegios dentro de la iglesia, que tienen de algún modo cierta voz, cierta autoridad sobre la iglesia, y que también están contagiando a los demás sus desórdenes. Y nosotros, como no escudriñamos, como no tomamos tiempo para escudriñar la palabra de Dios, simplemente nos estamos tontamente, disculpen la frase, dejándonos llevar por ellos. Porque hacia dónde nos están llevando es simplemente al abismo, es a perder nuestra alma, nuestra salud, nuestra vida, nuestra cercanía a Dios. Nos los están robando. Pero como no creemos, no, porque nos da pereza muchas veces escudriñar, o porque simplemente nos dejamos llevar por lo que nos dicen desde el púlpito y le decimos a todo amén, gloria a Dios, aleluya, el Señor hermano te ha iluminado, pero no nos damos cuenta que nos están llevando hacia la perdición. Nos están llevando hacia la destrucción, a destruir nuestros cuerpos. Había gente mezclada que solamente, mira lo que dice la segunda parte del texto, que solamente pensaba en comer. Solamente pensaba en comer y comer y comer y llenarse. Esto es bueno, come, consume. El médico fulano, el médico sultano ha dicho que consumas bastante esto. Y nosotros, como nos gusta seguir a las multitudes mixtas, las aceptamos y las llevamos a compartir con nuestra familia, en nuestras mesas. Y queremos que Dios bendiga aquello que va a dañar tu organismo. Mi querido, Dios no bendice eso, y así que en el nombre de Dios no pierdas tiempo orándole a Dios: Señor, bendice este pan, bendice este vaso, bendice esta preparación, porque Dios no va a bendecir, y lo digo con letras mayúsculas, Dios no va a bendecir aquello que daña tu salud. Entonces mejor cómetelo calladito. Ya vemos hay muchos cristianos que todavía se toman el selfie y se la publican en las redes sociales. Gravísimo error. Tu pecado haciendo de que el mundo, los demás vean tu pecado. Si quieres perderte, mi querido hermano, piérdete solo, pero no lleves a otros al desorden. Si quieres vivir en el desorden alimenticio, pues que sea para ti solo. Y quieres predicar, quieres llevar el evangelio a los demás, quieres ir a tocar puertas los sábados por la tarde, pero con tus desórdenes alimenticios.
Encuentras a alguien que está ahí enfermo, ay, sí, me han detectado cáncer, estoy en tratamiento. ¿Qué le vas a decir a aquella persona cuando tú eres el culpable de todo eso? Por eso el título de este seminario, voy a llamarlo, Adventistas culpables. Es el título que le hemos colocado a esta sesión, a todo ese temario. Adventistas culpables por la diabetes, por los cánceres, porque nuestra vida no está siendo un testimonio, no estamos dando testimonio. Nos cuesta a nosotros. Somos enfermos que queremos salvar a otros enfermos. Solamente pensaban en comer. Y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir, miren, ojalá tuviéramos carne para comer. Entonces, ¿por qué se quejaban? ¿Por qué lloraban? El texto dice, se pusieron a llorar. Se quejaban por ¿qué decía el texto anterior? ¿Recuerdan? Vamos al texto 1. Dificultades que estaban pasando. Entonces, para ellos no tener carne era una dificultad. ¿Estamos? Para ellos estar comiendo maná era una dificultad. ¿El maná qué representaba? Era comida del cielo, comida de los ángeles. Dios quiso purificarlos. 40 años Dios les dio maná. Y aún a pesar de esto, no alcanzó los 40 años para poder purificar al pueblo. Porque a pesar de esto, siguieron en su rebeldía contra Dios. Siguieron murmurando contra Dios. Y aún cuando estuvieron en la tierra prometida, todavía siguieron murmurando contra Dios. Entonces no les bastó 40 años comer maná. Dios les colocó maná con el fin de purificar su alma, sus cuerpos, sus mentes. Pero ellos no quisieron, no permitieron dejarse purificar. Es por eso que en su gran mayoría, o mejor dicho, todos los que salieron de Egipto, no entraron a la tierra prometida. Mi querido hermano, no vaya a ser de que tú y yo, como dice el apóstol Pablo, siendo los promotores, siendo los impulsadores, habiendo dirigido la iglesia por años, no vayamos a entrar a la tierra prometida por ciertos desórdenes alimenticios, por dejarnos llevar por las multitudes, por estar llorando y reclamándole a Dios sin sentido, sin motivo, por estar nosotros ciegamente reclamando por cosas sin sentido. Porque eso es lo que hizo por el pueblo de Israel. Vuelvo al texto. Dificultades. ¿Qué dificultad estás pasando hoy? Ay, hermano, esto. ¿Pero por qué? ¿A razón de qué? Antes de reclamarle a Dios, antes de ir delante de Dios de rodillas y pedirle, primeramente ten conciencia. Disculpen la frase, ten conciencia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Esa es la verdad presente. Aquí hablamos verdad presente, aunque para muchos pueda parecer muy dura, pero mis queridos, esa es la verdad. Si en otro lado, en otro canal te dicen lo contrario, y si tú le crees, adelante, sigue. Pero solamente déjame decirte de que lo único a dónde te van a llevar y lo único que te están preparando es para el infierno, no es para el cielo. Pero si a ti te parece bien y a ti te gusta, porque te hablan de amor, te hablan suavecito, síguele, síguele. Sigue publicando esos mensajes. Tenemos el libre albedrío, somos libres, podemos creer en lo que queremos.
Aquí no se obliga a nadie, pero esa es la verdad. Y tengo que decirle la verdad, porque si no, yo voy a ser culpable si oculto la verdad. Y yo no quiero ser culpable de tu sangre, de tu muerte. Te lo digo, mi querido hermano, en el nombre de Dios. Solamente esta gente pensaba en comer, en comer. No se parece mucho hoy a nuestra iglesia. Solamente estamos pensando en comer. Es cierto que hay que pasar momentos de encuentros, hay que pasar momentos amicales con la iglesia, momentos que hay que confraternizar con la iglesia. Pero más allá de eso hay un punto principal. Muchos nos estamos cogiendo a hacer comelonas todos los sábados y qué bueno que siquiera les dieran de comer frutos secos. Qué bueno que siquiera les dieran de comer ensaladas. No, ¿qué les dan en aquellos compartirs? ¿Qué les dan de comer? El plato más simple, más fácil, ¿cuál es? Mejor no lo menciono porque tú lo sabes. Queridos, el propósito es bueno, solo que lo que se está haciendo no está bien. Y muchas veces usas el día del Señor, el día sagrado, para promover ese tipo de actividades. Y hay todo un desorden. Aparte del desorden alimenticio, un desorden, un movimiento donde estás burlando, estamos promoviendo, estamos siendo muchas veces promotores a no honrar al Creador. Estamos fomentando la desadoración. Voy a usar esta frase. Desadoración. No, pero hermano, es que es nuestro aniversario, no que es el Día de la Madre, no que se acaban de bautizarse un grupo de hermanos y hay que recibirlos. Está bien. Yo no digo que esté mal. Está muy bien. Pero hay otro momento, hay otro día, hay otro horario, otro espacio, otro lugar que puedas utilizarlo. Pero no cometas el grave error de hacerlo en el día del Señor, interfiriendo la comunión con Dios, creando desórdenes en la casa de Dios, que se esté fomentando del púlpito a las comelonas. Es ese el problema, no es la actividad. El problema es que estamos fomentando mal y queremos que Dios bendiga todo esto. ¿A qué le estás fomentando al hermano que recién se acaba de bautizar? A ser un desobediente. Por lo tanto, te digo en el nombre de Dios en esta mañana que tú vas a ser culpable de esa sangre. Cuidado. Ojalá tuviéramos carne para comer. Ese era su clamor. Se parece mucho hoy a nuestros días, ¿no? Versículos 5 y 6. ¿Cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto? Hablábamos al inicio, muchos todavía seguimos recordando, ¿no? Oh, cuando estaba en el mundo, íbamos aquí, íbamos allá, y comíamos esto, y comíamos el cuy, comíamos el chancho, comíamos el pato, y esto y lo otro, y bebíamos. ¿Cómo se nos viene a la memoria? ¿Por qué? Porque no estaban convencidos, porque no estamos convencidos aún de lo que estamos siguiendo, lo que estamos haciendo. Y este desorden se la llevamos y la comentamos a los demás, con la familia, con la gente que no conoce. Pero cuando llega Semana Santa, cuando llega el sábado por la tarde, quieres ir a visitarle y decir, ahora sí, ya me transformé, ahora sí quiero venir a predicarte. ¿Qué le vas a predicar, mi querido hermano? ¿Qué le vas a predicar cuando tú eres un desordenado? Cuando tus conversaciones entre semanas con aquella persona son solamente de tus gustos, de tus placeres, de tu pecado que no lo olvidas y que te sigue ahí lapidando día y noche. Y miren lo que dice el versículo, bueno, seguimos con el 5.
Y también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas, y ajos. Miren lo que dice el 6. Pero ahora nos estamos... ¿Qué dice el 6? Subraya el texto. Participe conmigo y coloque en la caja los comentarios. ¿Qué dice ahí? Pero ahora nos estamos muriendo de hambre. O sea, entonces el maná que el Señor Dios les mandaba no los alimentaba, no calmaba su hambre. Nos estamos muriendo de hambre. Tenían maná todos los días, pero se estaban muriendo de hambre. Y no se ve otra cosa que maná. Estoy cansado de comer todos los días verduras y frutos secos. Estoy cansado todos los días de seguir viviendo agua. Me estoy muriendo de hambre. ¿No es necedad? La pregunta es, ¿no es necedad esto? Colócame en los comentarios. ¿Es necedad o no es necedad esto? Ahora, ¿cómo esto se asimila con nuestra vida diaria? ¿Estaremos cometiendo el pecado de la necedad nosotros también? ¿No hay más que comer? Bueno, cuidado. Versículo 10. Voy a saltar el versículo 10. Entonces Moisés oyó que los israelitas y sus familiares lloraban a la entrada de sus tiendas. ¿Qué hacía el pueblo? Se contagió todo el pueblo y comenzó a llorar. Qué bueno que hubieran estado llorando por sus pecados. Qué bueno que hubieran estado llorando por sus desobediencias. Estaban llorando porque querían carne. Qué bueno que hubieran estado ahí juntándose para hacer una vigilia, para consagrarse. Y muchos comenzaron a juntarse y a juntarse por manadas y manadas. Y todo el pueblo estaba llorando en las entradas, en la puerta de su casa. Tenían que comer, pero lo que Dios le estaba dando lo estaban botando, lo estaban ignorando. Y lloraban pidiendo más comida. ¿Cómo se llama esto, mis queridos? Queremos de que este culto sea un culto muy participativo. Coloca en los comentarios, no tengas miedo, ¿cómo se llama esto? Colócalo ahí. ¿Cómo se parece esto hoy a nosotros? ¿Por qué estamos llorando? ¿Por qué nos estamos lamentando? El Señor estaba muy enojado, porque a raíz de esto comenzaron a murmurar. Y todo el descontento del hombre va a llevar siempre a una murmuración. Y murmuraron contra Dios. Y decíamos que en la primera situación Dios mandó fuego. El pueblo dijo, ay Señor, nos estás castigando. Moisés, Moisés, ven, sálvanos, ven, sácanos de aquí. Y Moisés atendió. Hermano, mi familiar se está muriendo y vamos y atendemos. Pero no sirvió esto, no fue suficiente para que ellos pudieran entender. Ahora están llorando, están clamando otra vez, ¿pero por qué? ¿Por perdón? ¿Por arrepentimiento? ¿Por sus pecados? No, están llorando porque según ellos no tenían que comer, se estaban muriendo de hambre. Dos aplicaciones con las cuales voy a culminar en esta mañana. Y la dejamos el resto del capítulo para la siguiente sesión. Dos aplicaciones. Tenemos la verdad, pero queremos seguir buscando verdad en otros lugares. ¿Sí? Tenemos una verdad muy clara, tenemos una verdad presente, tenemos la palabra de Dios, pero como no nos gusta escudriñar, queremos ir a buscar verdades en otros lugares. Y traemos esas verdades a nuestra iglesia. Esa es por la parte espiritual. En la parte física,
tenemos las bendiciones que Dios nos da, pero aún no estamos contentos. Hay un descontento en el ser humano y Dios se va a enojar. Dios se enoja porque estamos en ese descontento, murmuramos contra Dios. Ay, Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no pasa esto? No seas murmurón contra Dios. No seas reclamón contra Dios. Conténtate con lo que tienes. Pero si no sucede esto, Dios va a tener que llevarte a ti a una siguiente situación. Ya pasó hace 5 o 6 años atrás. No querrás que vuelva a pasar nuevamente. Pues queridos, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros realmente a tomar conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que le estamos pidiendo a Dios. Cuidado con las peticiones necias. Cuidado con eso. A Dios no le agrada. Estás insultándole a Dios porque estás reclamándole a Dios cosas sin sentido. Tenemos que entrar en el contexto del arrepentimiento, de la confesión. Si amamos a nuestra familia, si nos amamos a nosotros mismos, tenemos que entrar en el contexto de confesar al Señor Dios nuestros pecados, nuestra maldad, nuestros gustos. Señor, saca este gusto de mí, ayúdame, pero pídeselo a Dios quien te ayude a sacarlo. Para ello, tienes que encontrarte con Dios cada día, para que lo conozcas, para que lo ames realmente. Eso es lo que hemos aprendido durante la semana. Nuestra comunión con Dios es el punto principal para poder hacer su voluntad. Que Dios te bendiga. Es mi deseo, es mi oración. Y esperamos encontrarnos en la siguiente clase. Amén.